Amén, hermanos. Esta semana es la semana uno de este bosquejo, que es satisfacer la necesidad de Dios y las presentes necesidades en el recobro del Señor. Cuando yo leí la necesidad de Dios, me parecía como, digamos, extraño que decir que Dios tiene necesidad, pero más adelante el hermano explica y pues lo logré entender. Y en cuanto a necesidades en el recobro del Señor, o sea que estamos en este recobro y a través de este libro, de esta lectura, podemos ver las necesidades de Dios y cómo nosotros podemos participar, porque el Señor es lo que quiere, que este pueblo participe. Como decía al principio, que no es un, no es una palabra, no es una persona individual, sino es una persona corporativa, y ahí estamos. O sea que por otro lado, dice que la voluntad, que a fin de que la voluntad del Señor sea hecha aquí en la tierra y su propósito. Por un lado, que la voluntad sea hecha y que su propósito eterno sea cumplido. Son dos premisas que pone aquí el hermano. Pero Dios necesita nuestra cooperación. O sea que aquí la decir verdad nos traslada toda esta necesidad a nosotros, este compromiso a nosotros. Yo nunca había visto una lección que enfocara el deseo de Dios de que Él necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él, pero Él en esta forma necesita, porque dice, el principal contendor de Él es Satanás, y este es el que administra la tierra, y este es el que nosotros debemos no vencerlo, pero sí nosotros estar del lado de Dios para que el Señor lo venza con la cooperación de cada uno de nosotros. Como más adelante se mira el hijo Aarón, los escogidos, los que traerán a Dios a la tierra, la iglesia verdadera, la iglesia genuina. Dice, o solo cuando tienen las personas que cooperan con él, puede realizarse esto. O sea que Dios necesita ganar personas aquí en la tierra, que cooperen, laboren según la manera de pensar de Él. O sea que tenemos que compenetrarnos con el pensar del Señor, con lo que Él quiere, con el deseo de su corazón, con su plan, con su propósito, para que nosotros podamos entender a través de qué, de nuestro espíritu, pidiéndole un espíritu de revelación y sabiduría para entender lo que Él quiere. Nosotros en la mente humana no podemos hacerlo. Ya sabemos nosotros que las limitaciones nuestras son extensas, pero las oportunidades que nos da el Señor son intensas también. O sea que cuando Él se encuentre a esas personas que se comportan de la misma manera que Él, que lo entienden, que entienden su lenguaje, que entienden su deseo, el propósito, entonces, y que estén dispuestos a colaborar con Él, entonces Él podrá llevar a cabo todo su propósito en la tierra. Esto será llevado así como con Noé, que Noé escuchó al Señor, el único que escuchó y su familia, que lo siguió. Pero demás el pueblo desenfrenado, un pueblo que estaba limitado por los deseos de la carne, por los deseos, por satisfacer su necesidad humana, por la satisfacción de los ojos. O sea que este pueblo estaba perdido y solo Noé y su familia lograron salir de ese caos satánico que llaman, de este efecto estupefaciente que dice el hermano aquí. O sea que cuando Dios se habla que tiene sus limitaciones, es esto lo que sucedía con el pueblo, con el pueblo donde estaba Noé. Tenía sus limitaciones. Entonces ahora, como les digo, veo por qué Dios tiene sus limitaciones, porque necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, que entendamos lo que el Señor quiere y para ver cómo deberíamos cooperar con Él. O sea que esas son las limitaciones que tiene. O sea que las limitaciones nuestras la transmitimos a Dios. O sea que cuando yo no veo, el Señor no puede avanzar. Cuando yo me limito, el Señor ya no puede avanzar. Cuando yo me opongo, el Señor ya no puede avanzar. Cuando yo uso mi fuero interno, mi deseo personal, mi ego, mi yo, el Señor ya no puede avanzar.
Hasta ahí entendí que esas son las limitaciones que tiene el Señor. Porque el Señor no tiene limitaciones, Él es todopoderoso, pero tiene limitaciones en cuanto a nosotros, que le impedimos que Él avance. Y Él, como es un caballero, nunca nos va a obligar, nunca nos va a exigir en ningún momento. Nos va a exigir y nos va a obligar y nos va a castigar. Si no haces esto, como uno con sus hijos, ¿verdad? Si no haces tal cosa, no te doy tal cosa, no tenés un juguete, no tenés esto, lo otro. O sea que condiciona a uno a los hijos muchas veces. Pero el Señor no, el Señor deja que nosotros actuemos en nuestro libre albedrío, en nuestra libertad, en lo que nosotros querramos. Pero eso es lo que veo que el hermano nos exhorta aquí, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver qué es lo que el Señor quiere y cooperemos con Él, que la iglesia coopere con Él. O sea que aquí dice más adelante que Dios es omnipotente, es omnipresente, es omniente, pero su omnipotencia está sujeta a limitaciones nuestras, porque Él debe tener ciertas condiciones apropiadas para que su labor se lleve a cabo. Como le dije al principio, decía yo, limitaciones de Dios que, bueno, no muy logré comprender el título, pero al adentrarme más en la lectura, me doy cuenta que esas limitaciones somos nosotros, definitivamente. Él pone su confianza en nosotros, Él pone su amor en nosotros, Él nos busca, pero nuestras limitaciones lo limitan, nuestras limitaciones lo detienen. O sea que porque aquí como el hombre fue creado con este libre albedrío, estas limitaciones que Dios tiene comenzaron en este momento. Al momento que se dio libre albedrío, se comenzó a tener limitaciones del Señor. ¿Qué pasó con el libre albedrío de Adán y Eva? Lo limitaron. Ahí terminó digamos, el propósito de Dios. Ya no pudo ser más que todo, lo sacó del huerto del Edén, les puso unas espadas revolventes para que no regresaran, porque ¿qué dijo? Estos van a comer del árbol de la vida y ahí van a creerse dioses. Entonces, lo limitó y nos coartó a nosotros entrar hasta que el Señor vino y vino a cumplir la ley y nos abrió nuevamente el lugar santísimo para que pudiéramos estar. Pero todavía tenemos el libre albedrío. Todavía el Señor lo limitamos, al Señor lo limitamos. O sea que en la creación Dios sometió su poder todopoderoso a la limitación de la voluntad humana. O sea que todo su poder está limitado por nuestra voluntad. La verdad que alguien no puede entender, muchas veces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Que todo su poder se limita a nuestra voluntad humana. O sea que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestra voluntad humana sea quebrantada, que nuestra voluntad humana sea anulada, que nosotros podamos entender y comprender y ver con ojos espirituales el propósito de Él, lo que la iglesia quiere, lo que la iglesia pide, lo que la iglesia nos exige, lo que la iglesia nos está insinuando, lo que la iglesia nos está llevando, conduciendo. O sea que esto es, yo entiendo así esta lección, que esta voluntad humana esté de su lado, que nosotros digamos, no, estoy del lado del Señor. Entonces Él acepta, por tanto, Él acepta la limitación que este deseo conlleva. O sea que ahí él puede descargarse y puede descansar. O sea que necesita que lo expresemos a él o lo limitemos. Son dos cosas. Porque dice que como miembro del cuerpo orgánico y místico de Cristo, nosotros ¿qué pasa? Que lo expresamos o lo limitamos. O sea que el Señor, ¿qué es lo que necesita el Señor? Llevarnos a un punto en que no tengamos nada que le impida hacer lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Esa es la exhortación de este día. Hay más adelante, pero esto entiendo yo que es lo que la parte principal de esos primeros 2 días, de que el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad, que no le limitemos, que no impidamos lo que Él quiere, entendamos lo que el Señor viene a decirnos. Es decir, el Señor quiere cumplir su propósito. Y una vez el Señor nos ha llevado a un punto de total receptividad, porque estamos receptivos de lo que Él quiere, Él tendrá un camino libre. Entonces Él podrá caminar, Él podrá seguir, proseguir. Y esos obstáculos serán eliminados para que su voluntad sea cumplida. Entonces no habrá nada que Dios
no puede hacer para llevar a cabo su propósito en la tierra. Eso es lo que Él quiere, llevar a cabo su propósito en la tierra. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, alabado sea el Señor por compartir de esta semana. El Señor hoy está buscando hombres, mujeres, hermanos y hermanas que pues puedan cooperar con Él. Y Él, digamos, en el tema de esta semana dice la necesidad que Dios tiene en la era presente. Y cuando Dios busca a estos hombres y mujeres que colaboren con Él, pues ciertamente quiere que estos hombres y mujeres puedan laborar juntamente con Él, pero que lo hagan según el pensamiento de Él o según el pensar de Él, no según el propio pensar. Entonces, ciertamente hoy en día vemos grupos, vemos hombres y mujeres que pues de alguna manera pues buscan a Dios. Sin embargo, puede ser que no lo estén haciendo según el pensamiento de Dios. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir, ¿quién puede conocer el pensamiento de Dios? ¿Quién puede conocer el pensar de Dios? Porque ciertamente podemos estar actuando según nuestros propios conceptos o según nuestro propio pensar. Pero realmente las personas que Dios está buscando hoy en día son personas que colaboren con Él, pero de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo al pensar de Dios. Entonces, esto me gustaba mucho porque para conocer el pensamiento de Dios o la mente de Dios, no es que yo pase 15 minutos y yo ya conozco a Dios, ¿verdad? O paso 15 minutos en la palabra o orando, ¿verdad? Y yo ya soy un experto en conocer la mente de Dios, sino que esto requiere que haya muchos amores entre Dios y nosotros, pero también requiere que nosotros estudiemos la palabra, que nosotros nos dediquemos a hacer apuntes, que nosotros nos dediquemos a analizar la palabra, que nosotros nos dediquemos a orar, leer la palabra, es decir, que nosotros pasemos mucho tiempo en la palabra del Señor y conociendo la mente del Señor. Pero la mente del Señor es diferente a la nuestra, ¿verdad? Nuestra mente es finita, pero la mente de Dios es infinita. No solamente es infinita, sino que Él tiene un propósito, el cual Él debe cumplir. En cambio, nosotros pareciera ser que cuando venimos a la tierra traemos diversos propósitos que no son compatibles con la mente de Dios. Entonces hoy debemos de observar mucho la mente del Señor y debemos tener presente que los hombres que el Dios está buscando son hombres que tengan su mente, hombres que tengan el corazón de Él, que piensen lo mismo que Él está pensando y que laboren de esta manera. Y algo que hablaba el día 1 es que pues Dios es omnipotente y es todopoderoso. Sin embargo, Él tiene limitantes, ¿verdad? Y algo que me impresionó es de que realmente pareciera ser que Satanás impide mucho la labor del Señor y en cierta medida así es. Eh, y pareciera ser que todos los reinos de la tierra están en contra del Señor, pero los que limitan al Señor, de alguna manera somos nosotros. Los que detienen al Señor somos nosotros, ¿verdad? Cuando no tenemos un vivir para el Señor, cuando no tenemos esa clase de vida que agrada al Padre. Entonces nosotros lo que hacemos es que estamos limitando a Dios, ¿verdad? No es necesario que venga Satanás y que traiga un montón de demonios para limitar a Dios, sino que simplemente con el hecho de que el hombre que Él escogió no coopere con Él, entonces ahí hay una limitación para Dios. A pesar de que Dios es todopoderoso, Él nos dio libre albedrío. Eso quiere decir que nosotros podemos decidir a quién amar, ¿verdad? A quién acudir, y podemos decidir tantas cosas, ¿verdad? Estaba leyendo un poco y viendo un poco, leyendo y viendo también un poco de la historia de Martín Lutero y me impresionó cómo es que este hombre llevaba una vida que trataba de agradar a Dios. Por supuesto, él estaba equivocado en su manera de hacerlo, pero al final, como él buscaba esa vida de complacer al Padre y no a él mismo, Dios le reveló algo. Dios le reveló la justificación por la fe. Y eso me impresionó mucho, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos volvemos un obstáculo para el propósito de Dios. Y de verdad el hombre tiene hoy la capacidad de obstaculizar lo que Dios ha puesto y lo que Dios quiere. Pero debemos de considerar esto, hermanos, cómo estamos viviendo hoy en día. ¿Verdad? Nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no bendice a nuestras familias? El problema somos nosotros, ¿verdad? El problema soy yo, ¿verdad? Miren, yo aquí tengo 7 personas conmigo, ¿verdad? O a cargo mío como papá. Pero
A veces uno piensa, pero es que los hijos aquí, es que la mujer acá. En realidad, el culpable de que Dios no opere completamente en mi casa soy yo. Yo obstruyo el camino de Dios, yo obstruyo lo que el Señor está haciendo y simplemente, como yo tengo una voluntad y ejerzo esa voluntad y no me doblego ante el Señor, entonces yo obstruyo lo que el Señor anhela hoy en día, ¿verdad? Lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere algo, el Señor está buscando algo y debemos de conocer ese algo, pero no lo vamos a hacer desde el punto de vista de nuestro orgullo o de nuestra capacidad. Cada vez que el hombre cree tener una capacidad y que él es capaz y que él puede, lo que hace es estarle diciendo a Dios, tú no puedes, tú no eres capaz, yo sí puedo, ¿verdad? Entonces lo detenemos en ese sentido, ¿verdad? Y me gustó también en esta parte acerca de esta, digamos, de esta generación, ¿verdad? De esta generación. Digamos, el propósito, uno de los propósitos de Dios o el propósito de Dios es que quiere recobrar la tierra, ¿verdad? Esto leía un poquito yo con Carla el miércoles. Y cómo es que el Señor tiene el anhelo de él recobrar la tierra y quitársela a Satanás, ¿verdad? Y no lo hace directamente él, porque él quiere que una criatura venza a la otra criatura, pero él anhela hoy recobrar la tierra. Nosotros pensamos que la tierra es de Dios y ciertamente en el plano de la creación es de él, pero Satanás corrompió la tierra, ¿verdad? Y cuando están que Satanás tienta al Señor, ahí él le dice que todos los reinos de la tierra son de él. Hoy vemos, ¿verdad? Miremos ahorita este territorio de que lo que está pasando en Sololá, ¿verdad? Yo le decía, les comentaba yo, Ángel, o sea, ahí no hay autoridad, la gente no respeta a la policía, están matando policías, están apedreando, las mujeres con palos, va, y son mujeres que uno dice, alaban y pueden hacer esto. Es que en realidad Satanás ha corrompido la tierra, ¿verdad? Y la mentalidad de la gente es mala. Y ahí no solo hay tanta corrupción, tanta maldad, sino que el pensamiento ya no obedece a Dios. Esta gente vive sin ley, ¿verdad? O sea, ahí no puede entrar la policía porque habían, no sé si ya mataron a uno, estaban los rumores que habían matado a 4, pero, o sea, no se puede tomar el control de este lugar. ¿Por qué, verdad? Porque Satanás tiene ocupada la mente de las personas y todo el ser de las personas. Entonces, Satanás definitivamente tiene dominio sobre los reinos de la tierra. Entonces, Dios anhela hoy recobrar esa tierra, la quiere quitar de las manos de Satanás. Y entonces me gustaba mucho eso porque en el día 4 y en el día 5 nos habla de un hombre y su familia, nos habla de Noé y su familia. ¿Qué fue lo que hizo Noé y su familia? Ellos decidieron entrar en el arca y el arca está representada por la iglesia. Y definitivamente todos los que quedaron fuera del arca eran una generación malvada y torcida, una generación que no alababa al Señor y que no creía en Dios. Uno de los pecados más grandes que nosotros podemos cometer en nuestra vida es no creer en Dios, ¿verdad? Y no, pero creer no es solamente decir, sí, yo no soy ateo, yo creo, no. Creer significa recibir a Dios cada día dentro de mí, inhalarlo a Él, respirarlo a Él. Eso es creer en Dios. Entonces, esta familia de Noé entró y fue salva de esa generación torcida y perversa. Pero el hermano nos decía que muchos de los que probablemente se quedaron fuera del arca, probablemente fueron salvos, ¿verdad? Relacionándolo con la salvación que uno tiene. Es decir, yo pues recibí al Señor como a los 7 años y luego me bauticé, entonces yo soy salvo del lago de fuego, pero probablemente no soy salvo de esta generación torcida y perversa, ¿verdad? Hoy nosotros pensamos que todavía en la tierra hay esperanza, pero realmente esto se va a destruir, hermanos. Esto se va a destruir. La Iglesia Católica Romana es Babilonia, ¿verdad? Es la gran ramera, ¿verdad? Con todas sus iniquidades, con todo lo que implica. Detrás de esto hay un sistema satánico que al final esto va a ser destruido. Pero nosotros hoy necesitamos la salvación diaria, que esta es una salvación de esta generación torcida y perversa. Hermanos, no podemos seguir viviendo como mundanos, ¿verdad? Como que Dios no fuera a regresar, ¿verdad? Hace ratito decía, estaba ahí Benjamín y dice Benjamín, yo quisiera ver a Dios, yo quisiera que viniera allá porque yo quiero verlo, pero la idea de él como niño me gustó porque él es pues, sin ningún ahí sí que inocentemente, pero él dice, yo quiero que él venga porque yo quiero verlo, quiero conocerlo, porque tanto que hablan de Dios, ¿verdad? Pero nosotros a veces no vivimos así. Nosotros quisiéramos como que Dios no viniera porque tenemos muchos sueños, muchas metas y mucho que hacer y tenemos mucho que disfrutar del mundo, ¿verdad?
En realidad, Noé lo único que quería era terminar el arca y entrar en el arca. Sabía que la destrucción se aproximaba y que la única manera de ser salvo era entrar en el arca. La única manera que hoy nosotros tenemos de ser salvos de esta generación torcida, perversa, sin Dios, es entrar entrar en el arca, es decir, entrar en la iglesia y ser salvos ahí. Entonces, pues nosotros no vamos a perecer, no vamos a perecer en la, digamos, yendo al infierno al lado de fuego, porque ya hemos sido salvos de esos. Pero vamos a sufrir en el milenio si nosotros no somos salvos de esta generación torcida y perversa. Por eso es que el Señor nos llama a ser vencedores, ¿verdad? Porque realmente los que no sean salvos de esta generación torcida y perversa van a tener que ser madurados a la fuerza, ¿verdad? En este milenio y van a sufrir mucho, o vamos a sufrir mucho si no cambiamos nuestro camino. Recuérdense que los reyes magos, ellos pues fueron alertados por el Señor y regresaron por otro camino. Quizá nosotros llevemos un camino, pero hoy en cada reunión se nos alerta a cómo vivir, a cómo entrar en el arca, ¿verdad? Y Jesús hoy quiere personas que vivan igual que Noé, ¿verdad? Que entren en el arca. El Señor está buscando hoy una clase de personas, pero son esas personas que se alejan del vivir del mundo y de lo que el mundo les ofrece y entran en el arca. En los días anteriores veíamos que era un camino angosto, que era una puerta estrecha. O sea, el camino del cristiano verdadero no es un camino placentero en el mundo, sino que su recompensa está en el Señor y el disfrute del Señor no son cosas del mundo. Entonces, alabado sea el Señor, que hoy el Señor nos está diciendo qué es lo que Él quiere, pero quiere personas que colaboren con Él, que conozcan su pensar, su pensamiento y que conozcan su mente. Quieren personas que sean salvos de esa generación torcida y perversa. Él quiere recobrar la tierra. El Señor anhela hoy algo que nosotros necesitamos descubrir, necesitamos ver y que por supuesto necesitamos ser parte de eso. Cuando le habló a Isaías, él viene y le dice, ¿quién irá? Y es la pregunta que nos hace hoy en día el Señor, ¿quién va a ir? ¿Verdad? Ahorita estamos todos asustados con lo del coronavirus, pero aún todavía el Señor en medio de esta pandemia pregunta, ¿quién irá? ¿Verdad? El Señor no se detiene, ¿verdad? Una pandemia no detiene al Señor y él se pregunta hoy, ¿quién irá? ¿Verdad? ¿Quién es el que va a ir y quién va a llevar sus pies y quién va a hacer la labor? ¿Verdad? Entonces el Señor anhela hoy recobrar algo que ha estado recobrando a través de todos los tiempos, ¿verdad? Es que ha estado recobrando con Martín Lutero, con los hermanos Moravo, con John Wesley, con John Nelson Darby creo que era, pero digamos son hombres que han ido recobrando ciertas verdades hasta llegar al hermano Lee y que el Señor ha ido recobrando estas cosas y el Señor anhela algo más hoy en día. Amén, hermanos. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración del Señor es realmente maravillosa. Cuando él le mostró o dio una forma en la que podíamos orar, él primeramente ve por el reino del Señor y las cosas de arriba. Él no pide primero por sus intereses, sino por el interés del Señor. Y esto me parece realmente maravilloso porque nosotros lo primero que hacemos a veces es pedir o incluso dar gracias, ¿va? Pero no nos interesamos en lo que el Señor quiere, no nos interesamos en el reino del Señor, no nos interesa la voluntad del Señor, pero debemos darnos cuenta que el Señor tiene un deseo y este deseo muchas veces está limitado por nosotros mismos. A veces tratamos de hacer las cosas por nuestra manera o creemos que podemos hacer algo para el Señor, pero lo único que hacemos es limitarlo porque no buscamos el reino del Señor. Y este reino no solamente tiene que ver con algo celestial o algo que va a pasar en un futuro, sino con algo que hoy nos debe constituir. La vida del Señor es una vida de servicio. Y este servicio es no solamente al Señor, sino a la iglesia. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Por medio de la autoridad del Señor. Si nosotros no vivimos restringidos por la autoridad del Señor, no vivimos una vida para servir al Señor, nosotros no podemos avanzar o evitamos que el Señor avance. Y podemos preguntar, pero ¿por qué el Señor simplemente no lo hace? Ya si Él es Dios. Pero Él necesita
Él necesita que su propósito sea cumplido. Él no puede saltarse ese propósito, porque este propósito es eterno y es maravilloso. Y quizá en nosotros no lo podemos entender muchas veces a cabalidad, pero necesitamos seguir conociendo al Señor. Y ese es uno de nuestros principales problemas. A veces creemos que ya lo conocemos, creemos que ya vivimos por el Señor, vemos que la autoridad del Señor nos gobierna, pero la realidad es que nuestro yo no, nos domina, que hacemos lo que queremos y somos lo que somos, ¿verdad? Pero el Señor necesita recobrar la tierra, necesita recobrar, pero Él empieza primeramente por lo que hay en nosotros. Él necesita recobrar primeramente lo que hay en nosotros. Cuando Él viene y Él envía a unos discípulos, no recuerdo, no, creo que acá no dice quién es, pero dice, un demonio les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y esto me expuso mucho porque Pablo vivía una vida que expresaba al Señor, una vida bajo el gobierno del Señor, bajo la autoridad del Señor, y esta autoridad hacía que los demonios lo reconocieran. Pero nosotros no tenemos esta autoridad y es lamentable porque hoy los demonios viven en nosotros, hoy estamos a veces constituidos de demonios, pero nunca se alejan de nosotros o ni siquiera sabe quiénes somos nosotros porque no expresamos a Dios. Entonces, si nosotros nos sometemos a la autoridad del Señor, el Señor se va a expresar. Y, y eso es lo que Él anhela. Él desea expresarse en la tierra, pero la única manera es por medio de su reino. El libro de Mateo es un libro maravilloso porque nos muestra al Salvador Rey, una persona que quiere gobernar no solamente en el futuro o en el milenio, ¿verdad? Sino que quiere gobernar hoy nuestras vidas, quiere gobernar y reinar en nosotros, pero necesitamos tomar cartas en este asunto y darnos cuenta que necesitamos avanzar. No podemos quedarnos en la salvación, ¿verdad? Es que yo ya soy salvo y no voy a ir al lago de fuego, pero eso no nos debe bastar. Necesitamos ser salvos día a día. La salvación no solamente se queda en la regeneración, sino que sigue más allá. Necesitamos ser salvos de este mundo perverso. A veces nos parece tan normal todo lo que está pasando y, bueno, es que así es la tierra, ¿verdad? Pero no debería de ser así. Nosotros debemos preocuparnos por estas cosas que están pasando y darnos cuenta que el Señor necesita de nuestra colaboración, necesita que dejemos de limitarlo y empezar a hacer su autoridad en la tierra. Noé se dio cuenta que Dios, que él necesitaba salir de ese mundo perverso y que la única manera en que él podía colaborar con el Señor era laborando en el arca. Y él lo hizo porque él también tenía el mismo deseo en su corazón y era salir de ese mundo perverso. Entonces nosotros debemos llegar a ser constituidos de este deseo del Señor, a tener la necesidad de salir de este mundo perverso. Entonces debemos empezar a darnos cuenta que el Señor necesita avanzar y que nosotros debemos dejar de ser limitantes y empezar a ser aquellos que traen la voluntad del Señor del cielo a la tierra. Amén. Esta semana es bastante impresionante porque yo me ponía a pensar cómo algo tan pequeñito puede limitar al Dios tan grande y eterno, ¿verdad? Y es que la voluntad del hombre que es al lado de Dios, pues es algo tan pequeño, puede limitarle, ¿verdad? Y eso era lo que veíamos esta semana con esta lección. Y es la necesidad que Dios tiene en la era presente. En primer lugar, pues Dios le dio libre albedrío al hombre y por causa de este libre albedrío, pues entonces Dios se ve limitado. Hace algún tiempo leíamos nosotros en el libro de la oración de la iglesia que nuestra voluntad debe alinearse a la voluntad de Dios para que Él pueda llevar su mover a cabo aquí en la tierra.
Y es lo que dice aquí, pues, que es necesario que nuestros ojos primero sean abiertos y veamos cuán limitado hemos tenido a Dios. Y me gustaba también de que dice aquí en el día 1 que lo que el Señor necesita es llevarnos a cierto punto en el que nosotros ya no le impidamos de hacer nada, ¿verdad? El Señor debe terminar con nuestra voluntad, quebrantar y subyugar nuestra voluntad para que ya no haya nada que le impida a Él moverse en la tierra. También Dios tiene una necesidad y hoy en día la necesidad que Él tiene es la necesidad de recobrar la tierra. Y es cierto, ¿verdad? Estamos viviendo como en los días de Noé, donde se bebe, donde se casa uno, se dan en casamiento, en donde todo está tan desenfrenado. Y Dios lo que quiere pues es edificar la iglesia, pero en medio de todo esto también está el enemigo. Así que en cuanto Dios pues tiene una limitante que es el hombre también tiene un problema y es Satanás. Pero debemos recordar que Dios nos creó de tal forma que podemos subyugar al enemigo. Y también hablaba aquí de que el Señor pues usa al hombre, no lo hace directamente él, ¿verdad? De que él podría hacerlo, pero no lo hace, sino que a través del hombre él está tratando con Satanás. También habla aquí de que el Señor al darle fin a esta era necesita pues en primer lugar pues derribar toda esta generación torcida y perversa que le impide al Señor venir y por otro lado, pues edificar la iglesia como su expresión corporativa. Y aquí algo que me gustaba bastante es que el Señor lo que necesita, cuando habla aquí, ¿verdad? De la iglesia como su expresión corporativa, habla más adelante de que Dios lo que necesita es al hijo varón. Dios necesita un grupo de vencedores que estén firmes y que venzan a Satanás y que le den paso a él, ¿verdad? No limitándole, sino que siendo aquellos que colaboran con Dios para que pueda moverse, así edifique la iglesia y él pueda regresar. Así que el hijo varón son todos aquellos vencedores, dice aquí en el bosquejo, que están firmes en nombre de la iglesia y toman posesión de toda la iglesia, toman la posición, perdón, que toda la iglesia debería tomar y hacen la obra en pro de la iglesia. Y otra cosa importante es lo que habla también casi al final, que el recobro del Señor es de una forma práctica o representa de una forma práctica la economía de Dios hoy. Así que el recobro del Señor, pues no es un movimiento, tampoco es un nombre o una denominación más, ¿verdad? Sino que el recobro del Señor simplemente representa la economía de Dios. Alguien decía que cuando nosotros en el día, pues algo Dios recobraba, algo que nosotros no hacíamos, ¿verdad? Y Dios lo recobraba en nosotros. Entonces ese día participábamos de su recobro y de su economía. Entonces ahí vemos de que pues esto no es un movimiento más, ¿verdad? Sino que es el mover de Dios hoy y el Señor pues lo hace a través de cada uno de nosotros. Otra cosa que recordaba en cuanto a los vencedores y el hijo varón es que los vencedores no son, bueno, ante el mundo ellos no son normales. Y eso es lo que veíamos también en el estudio de Lucas. Son personas misteriosas porque la gente no comprende por qué hacemos ciertas cosas, ¿verdad? O por qué tenemos ciertas prácticas, por qué oramos tanto, por qué leemos o por qué nos reunimos. No les parecemos normales. En nuestra manera de vivir somos un misterio, pero esos son los vencedores, aquellos que no son para el mundo, no son normales, pero sí son normales para Dios. Entonces Dios quiere de estos para poder terminar la era. Y es importante, dice aquí, que nosotros edifiquemos el arca, porque cuando el arca ya está edificada, entonces el Señor tiene manera de poder regresar. Esta semana también disfrutábamos en el estudio vida de Lucas, ya estamos bien llegando, bueno, nos quedan algunas semanas todavía, no todavía hasta llegamos al final, todavía nos faltan por lo menos unas 9, 10 semanas para poder terminar, pero en el mensaje 60 estábamos viendo, o sea, por qué en los evangelios, especialmente en el estudio, en el evangelio de Lucas, por qué se narra el vivir del Dios hombre.
porque, por ejemplo, los otros 3 evangelios no son tan exhaustivos en la manera en que presentan el vivir humano del Señor, pero Lucas sí, y muestra muchas facetas del vivir humano del Señor y muestra muchos ejemplos de cómo Dios se movió en su humanidad. Pero es bien interesante ver que el vivir humano del Señor nos muestra a nosotros no cómo el Señor se expresó de forma humana, sino cómo en su humanidad el Señor expresó a Dios. Y eso era lo que a mí me llamaba la atención, porque el vivir humano del Señor es es un ejemplo de cómo nosotros, los Dios hombres, debemos vivir cada día, no expresando mis virtudes humanas, no expresando lo buena que soy o lo bondadosa o lo solidaria, ¿verdad? Lo que uno tenga, ¿verdad? De virtud, sino que el vivir humano del Dios hombre es para que todos puedan ver cómo se expresa Dios. Por eso es de que el Lucas nos muestra el vivir humano del Salvador hombre, porque a través de él se nos muestra una moralidad elevada, no que le expresara la humanidad propia del Señor, sino que la expresa Dios a través del hombre Jesús. Entonces, ¿cómo es que él, siendo, pues era un hombre, ¿verdad? Cuando tenía 12 años, él era un niñito, ¿cómo pudo obedecer a sus papás cuando les dice, bueno, cuando se perdió, ¿verdad? En el templo, dice, es necesario que en los negocios de mi padre yo esté, pero no se quedó ahí, ¿verdad? No les hizo un berrinche o una pataleta, sino que solo dice por qué se quedó, da la explicación y se vuelve con sus papás a su casa, ¿verdad? Se regresa con ellos porque les obedeció, ¿verdad? Entonces, mientras él estaba en los asuntos de su padre, él pudo expresar a Dios a través de la obediencia, porque él era un adolescente, bien podría haber dicho, pues yo aquí me quedo, ¿verdad? Aquí déjenme, pero no, él estaba en los asuntos de su padre, pero pudo obedecer a sus papás humanos también. Entonces, estos últimos 2 mensajes de esto nos habla, ¿verdad? Que como en primer lugar, el Señor eleva a la humanidad a través de la encarnación. Y eso es maravilloso. El Salvador hombre se encarnó para poder elevar la humanidad al nivel de Dios. Y eso es lo que Él desea de nosotros, que todo lo que nosotros somos, nuestras relaciones, todo lo que nosotros expresamos se eleve al nivel de Dios y que nuestras virtudes humanas expresen los atributos divinos. Por eso es necesario pasar tiempo con el Señor. Y por otro lado, pues ya para poder terminar lo que pude disfrutar esta semana, veíamos con los muchachos también el jueves de que necesitamos ser equilibrados. Y eso me lo recordaba ahorita esta lección, porque no podemos ser y darle como que rienda suelta a nuestra humanidad, en todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O a nuestro carácter, sino que necesitamos un equilibrio. Y el equilibrio nos lo da el espíritu y la palabra. Así que mientras más leemos la Biblia y ejercitamos nuestro espíritu, nosotros podemos tener un andar equilibrado. Decía alguien el jueves, quizá no tenemos pues la Biblia todo el tiempo, ¿verdad? Andamos en nuestro trabajo con la Biblia y buscamos un versículo específico, o tenemos a la mano el teléfono y ver la versión ahí de la Biblia que tengamos. Pero alguien decía, podemos memorizar la Biblia, podemos memorizar algunos versículos y el versículo cualquiera que hayamos nosotros memorizado, más el ejercicio de nuestro espíritu, nos da equilibrio en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Así que pues el Señor nos provea de tal equilibrio, ¿verdad? Por un lado, hablábamos, ¿verdad? De no ser aquellos que pretenden ser muy espirituales, ¿verdad? O aquellos que son muy, muy elevados, aparentando serlo, ¿verdad? O aquellos que son demasiado escriturales y atacan a través de la palabra o marcan ciertas pautas por la palabra, sino que tener un equilibrio. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu y venir cada día a la palabra y eso le va a dar equilibrio a la vida cristiana. Entonces, pues alabado sea el Señor por todo este disfrute que hemos tenido en la semana. La verdad que yo estoy agradecida con el Señor por la palabra y por el ánimo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros de seguir disfrutándole. Amén.
Muy bien, mientras tal vez alguien más se anima a compartirnos esta semana, tema interesante acerca de la necesidad o la necesidad que Dios tiene en esta era. Y como compartían al principio, sí es algo curioso ver que Dios necesite algo. Sin embargo, pues Dios así decidió. En una frase, ¿verdad? Terminar con esta criatura, con otra criatura, ¿verdad? Entonces, esta criatura que hay que terminar y sojuzgar es Satanás, que es el enemigo de Dios, ¿verdad? Y nos muestra pues un panorama bastante grande sobre la voluntad humana, que la voluntad humana básicamente debe colaborar con Dios, pero para ello necesita conocer a Dios, por lo que nos presenta y los hermanos compartieron y las semanas acerca de pasar tiempo con Dios, reunirse, etcétera, porque de esta manera pues nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios y nos volvemos colaboradores de Él en vez de personas que detienen su voluntad o en otras palabras estorban a Dios. Y esto es curioso, ¿verdad? Ahora, eh, también nos presenta este cuadro acerca del enemigo de Dios y cómo es que se opone a Dios y cómo pues nos arrastra en esa oposición a Dios. Satanás gobierna el mundo y todo lo que el mundo tiene, todo lo gobierna, ¿verdad? La ciencia, la educación, la economía, todas estas cosas están bajo el dominio de Satanás. Entonces, el hombre fue creado para sojuzgar la tierra. Ahora pues tiene un poco más sentido esto, sojuzgarla, tomar control, arrebatarla del dominio de Satanás. Pero ¿cómo es que sucede eso? No es que tengamos que tomar control de la economía o del gobierno o esto así, no va por ahí el asunto, sino más bien hacia, hacia la dirección de edificar y constituir este hombre corporativo por medio de la vida de la iglesia. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Porque pues nos muestra que hay algo que tenemos que vencer, ¿verdad? Y es el efecto estupefaciente del vivir del hombre. Hoy día, y esto pues lo hemos visto algunas veces ya en algún material que hemos tocado, que el hombre está bajo, o la humanidad entera está bajo ese efecto de estupor. Hace unos días estaba viendo un pequeño documental sobre la música y cómo la música hace algunas décadas hablaba de ciertos asuntos de una manera poética o de una manera oculta, mientras que la música popular ahora pues no oculta nada. Habla de conductas, de actos eh, que ya no necesita ningún filtro. Y de esto hablábamos, como decía Linda, el jueves con los jovencitos. Esta palabra muy interesante y muy útil acerca de el equilibrio y cómo necesitamos ser equilibrados. Entonces, el ser humano es como un tren que tiene mucho poder, pero necesita, para poder desplazarse y cumplir su propósito, el equilibrio entre el combustible que está dentro de él y los rieles que están fuera de él. Así que nosotros tenemos al espíritu dentro de nosotros, al cual debemos ejercitarlo para poder tenerlo presente y estar saturados de la Biblia, de tal forma que podamos ser equilibrados. Ahora, volviendo a esta semana, el ánimo en esta semana está orientado hacia que miremos primero, que participemos en la edificación de este hombre corporativo, participando de la vida de la iglesia apropiada. Y podemos mencionar algo acerca de la vida de la iglesia apropiada, que sería las reuniones, por ejemplo, el aspecto corporativo, profetizar en las reuniones, orar en las reuniones, ¿verdad? Ejercer nuestra función en cada una de las reuniones. También en el aspecto personal, ¿verdad? Ser avivados, leer la escritura, leer la Biblia, leer el ministerio. Y también pues ser edificado tanto del lado personal, digamos, o del lado, sí, personal, y también del lado corporativo. Entonces, estando en esa esfera, en esa constante edificación, el Cristo o el nuevo hombre es edificado y constituye esta arca que nos libra
de esta humanidad perversa. La venida del Señor de alguna manera está cerca. Entonces, este tiempo que vivimos es un tiempo desenfrenado. El tiempo que vivió Noé antes del diluvio era un tiempo donde el vivir era orientado hacia la satisfacción de los deseos carnales, sean los que sean, tanto positivos como pecaminosos, pero ese era el enfoque, satisfacer al hombre de todas formas. El lunes estuvimos compartiendo en este mensaje del libro del ministerio acerca de que hay un problema con el ser humano, que en algún punto llega a amarse demasiado a sí mismo, ¿verdad? Y ese es el asunto, ¿verdad? No es que no hay que amarse a nosotros, a sí mismos, ¿verdad? Para amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero no amarnos demasiado. Ese es un asunto que nos distrae del Señor. Entonces, en este tiempo necesitamos ser como la familia de Noé, que edifica este Cristo corporativo, porque este Cristo corporativo edificado, o sea, una vida de la iglesia apropiada, nos va a poder librar de esta generación torcida y perversa. Entonces, esto es una alerta muy fuerte, y esto hablaba Marvin, que esto es importante que lo veamos. De veras que la iglesia tiene que ser un testimonio o un antitestimonio a la situación actual. Pero ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y especialmente a los que están bajo nuestra responsabilidad, siendo introducidos en la vida de la iglesia apropiada? Así que, hermanos, animémonos a, por un lado, reunirnos lo más que podamos y por otro lado, participar, ejercer nuestra función. Entonces, al final, me gustó, bueno, antes del final, en uno de los últimos puntos dice, lo que estamos edificando en la vida de la iglesia es el Cristo corporativo como arca para nuestra salvación y para la salvación de los que están bajo nuestro cuidado. Y este es un cuadro muy maravilloso en el caso de Noé, porque él se ocupó completamente de su familia. Él no dejó a ninguno de sus hijos. Entonces nos muestra un padre apropiado en este trabajo de la edificación. Y me llama mucho la atención esto porque ellos fueron capaces de ganar también a sus esposas. Al final, un cuadro maravilloso que pues hay que profundizar y debemos preguntarle al Señor acerca de este asunto es el asunto del hijo varón y los vencedores que se ven en Apocalipsis. Estando en esta vida de iglesia apropiada, tenemos toda la posibilidad de poder desarrollarnos, digámoslo de esta manera, hacia ser vencedores. Los vencedores son ese instrumento que Dios realmente utilizará para cumplir su propósito eterno, ¿verdad? Estos vencedores son los que toman la posición que toda la iglesia debería tomar, ¿verdad? Y laboran, toda su obra es en pro de la iglesia, pero no van a salir vencedores que no se reúnan, no van a salir vencedores que no lean la Biblia, que no estén fortalecidos todo el tiempo. Entonces, Dios necesita es esto, ¿verdad? Necesita nuestra voluntad como punto inicial, pero ya dentro de este conducto que es la vida de iglesia apropiada, pues necesita este hijo varón, porque este hijo varón es el que derrota al enemigo de Dios y trae su reino. Entonces, muy importante es este cuadro de toda esta semana como un ánimo para poder seguir adelante hacia una dirección, que es ser vencedores. Necesitamos conocer al Señor para poder volver nuestra voluntad a Él y rendirnos completamente a Él. Ahí tendrá Dios la manera dentro de este conducto que es la vida de iglesia apropiada para conseguir este hombre corporativo, el cual asimismo va a producir estos vencedores. Y para terminar, hablando de este ambiente de pandemia que llevamos por 2 años, que estaba recordando esta frase, a ver si me recuerda Linda, que hablan los hermanos que han estado en el entrenamiento a tiempo completo, especialmente acerca de que la restricción permite que la vida divina se desarrolle. Entonces, si me puedes, si es así o algo parecido, si te acuerdas, Linda, me puedes decir, pero veamos toda esta vida restringida como algo que Dios está haciendo
porque en medio de esta restricción, si aceptamos esta restricción, Dios se va a poder desarrollar. Dios está restringiéndonos de muchas maneras y esto es bien impresionante lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Es preocupante las situaciones que están pasando. Por ejemplo, en Italia hay ya una ley, bueno, según dice la prensa, ¿verdad? Que hay una ley donde la vacuna es obligatoria para personas mayores de 50 años. O sea que ya la vacuna ya no es opcional para personas arriba de 50 años. En Italia, en Estados Unidos ya están legislando para hacerla obligatoria. Solo en estos pocos días, en Estados Unidos hubo más de 1 millón de contagios en un solo día. Claro, Estados Unidos es enorme, ¿verdad? Pero miren lo que está pasando. Ya supuestamente la variante Omicron está aquí en Guatemala. Entonces, y empiezan al alza los contagios y los casos y demás asuntos. Entonces, pues veamos esto como una restricción, ¿verdad? Que eso es lo que es, ¿verdad? Pero una restricción que produce algo internamente. En la medida que lo aceptemos, que no luchemos contra esto, porque no tiene sentido pelear contra algo más poderoso que nosotros, pero en medio de esta situación Dios puede ganar algo, Dios puede hacer algo. Y me gustó algo que mencionaba el hermano Jorge acerca de la oración. Cómo es que a pesar de que pueda que parezca repetitivos, pero en uno de los últimos mensajes que vimos el lunes acerca de la oración, era que nuestra oración debe ser, pues, persistente, no desmayar de orar en lo que estamos orando. Así que, amén, hermanos. Hoy nos hicieron falta algunos. Hay que, ¿sabes, Marvin, de tu mamá y hermano Mario? Yo creo que andan, creo que en Quiché andan, creo. Ah, salieron. Va. Ajá. Va. Desde el viernes, pues, se fueron. Va. Sábado. Amén. Pues también. Okay. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, qué bueno. Alguien se desconectó, no vi quién fue. Ah, hermana Elena, sí, pues, pero amén, hermanos, que el Señor los guarde. Nos estamos viendo en la tarde los niños y a partir del lunes hasta el jueves hay reuniones, así que, y el sábado, así que, pues hay bastantes oportunidades para poder seguir cavando, laborando, ganando del Señor. Tenemos reuniones solamente de 1 hora, así que apartemos el tiempo, es para el Señor, así como el ánimo para leer, orar juntos y también de manera personal, así como nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y aún nuestros recursos. Que tengan una excelente tarde, hermano Marvin, familia, hermano Jorge, Feliz tarde a todos. Linda, Carolina, los muchachos, Isaí. Adiós. Hermanos, feliz tarde. Feliz tarde. Buen día. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Leoninas, Adiós. leoninitas. Compren tazas. Ya, hablame. Adiós. Adiós. Y bebé. Bien, hermanos, que tengan buena tarde. Feliz tarde. Estamos en la tarde, Matthew. Adiós, Elizabeth. Adiós, Esther. Adiós. Adiós, tío Isaí. Adiós, tío. Adiós.